Buenas tardes con todos, chicos. Empecemos. A ver. El día de hoy tenemos que trabajar, chicos, el tema número 8 del curso de Historia del Perú. Y bueno, el día de hoy tenemos que completar, ¿no?, el avance del tema Tahuantinsuyo. Tenemos que desarrollar la segunda parte del tema Tahuantinsuyo. Y por ejemplo, uno de los temas que vamos nosotros a trabajar viene a ser el aspecto político. Así como también vamos a trabajar nosotros la historia y la cultura desarrollada en esta sociedad. Veamos por acá, muchachos. Miren, hemos trabajado nosotros el aspecto económico y el aspecto social, sobre todo, por lo tanto, en base a esos conocimientos necesito su apoyo aquí. Miren, cuando se habla de la administración o de la política inca, recuerden, en el aspecto administrativo incaico, juega un papel muy importante, por ejemplo, chicos, la red de caminos. Claro, por ejemplo, debemos entender que para que los incas puedan administrar este territorio que es inmenso, un territorio tan amplio que iba desde Colombia hasta Chile, atravesando territorios como por ejemplo, ¿no?, Bolivia, Perú y Ecuador, los incas tuvieron que tener una buena administración de esos dominios. Y para eso, ¿qué involucraba una buena administración? Dos cosas sobre todo. Primero, el Estado inca debería encargarse de no solamente administrar o controlar estos territorios, sino también abastecer de todos los recursos que necesite la población de esos lugares, ¿no? El Estado entonces se debería encargar primero de hacer un seguimiento, de ver cuáles son las necesidades de estos pueblos y qué recursos necesitan ellos para poder satisfacer su necesidad. Ahora, por otro lado, el siguiente objetivo y el más importante era lograr la unidad del imperio. Profe, ¿qué significa esto de lograr la unidad? Significa lo siguiente, chicos. A ver, hay varios pueblos que fueron poco a poco siendo conquistados o sometidos por el Estado inca, pero no solamente consistía en vencer a esos pueblos, sino también en hacer que esta población se sienta identificado con el gobierno inca. Y por eso es que van a utilizar mecanismos como, por ejemplo, el idioma o también la religión, chicos. Mediante la imposición del idioma, ¿cómo se le llama el idioma de los incas, chicos? ¿Cuál es el idioma que hablan ellos, por cierto? A ver, porque es importante esto, ¿no? La unificación política a veces también se basa en el idioma. Ujú. Y también en la religión. Muy bien, Jara, excelente, Toledo, el quechua. Muy bien. En la arawak, no, el arawak es una lengua que terminan hablando los aztecas. Los aztecas. ¿Ya? ¿No? Hablan, no te olvides, ellos hablan el quechua. ¿Ya? El quechua, chicos. O también llamado runa simi, no te olvides. O runa simi. Buenas tardes, Toledo, ¿cómo estás? Ya no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿y qué significa runa simi? Ese mismo término que está en quechua, traducido al español, significa lengua del hombre. No te vayas a olvidar. Bueno, entonces, para poder tener un buen control de todo este vasto territorio, los incas, por ejemplo, emplearon una red vial. Sí, chicos, van a emplear grandes caminos. Grandes caminos, sí, los llamados caminos del Inca o el famoso término del Capac Ñan. El Capac Ñan, sí. Ahora, quiero que observe sobre todo esta imagen, miren, sobre todo esta imagen a la derecha. Quiero que observes esta red de caminos que recorre desde la zona, por ejemplo, de Quito hasta la zona de Santiago, imagínate, en Chile. Todo este gran territorio, chicos, todo este vasto territorio. Recuerda, estudios, sobre todo sobre los caminos incas, han determinado que, por ejemplo, la extensión de estos caminos es de 200.000 kilómetros, imagínate. Imagínate. Desde la zona de Ecuador hasta la zona de Chile. Profe, una pregunta. ¿Los caminos para qué sirven? Bueno, vas a encontrar de repente diversos objetivos en base a los caminos, sí,
por ejemplo, integrar, comunicar los pueblos, ¿verdad? Pero aquí hay cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, el trasladar a los militares de una ciudad a otra de forma más rápida a través de estos caminos. Los militares, sí, para sobre todo sofocar rebeliones, levantamientos, porque no vayas a creer tú. No solo fue construido, mire, no solo fue construido de norte a sur, o sea que no solamente los caminos son longitudinales, sino también hay caminos que se desplazan de este a oeste, por lo tanto también hay caminos transversales. Es una red de caminos que integraba los territorios incas de norte a sur, de este a oeste. No te vayas a olvidar, de esta manera podemos entender eso. ¿Qué más? Por otro lado, muchachos, miren la imagen que está por ahí. Este es un pequeño tramo nada más de todo el gran camino inca de ese tiempo. Miren, profe, no noto bien, profe, aquí neblina. ¿Cómo es la superficie aquí? Este es un abismo, chicos. Este es un acantilado. Que sí, muchos de los caminos fueron construidos en zonas montañosas, pegados aquí a una especie de abismo. Los caminos podían cruzar uno y en el mejor de los casos dos personas a la vez. Esos son los caminos incas. El famoso Capac Ñan, no te vayas a olvidar. Recuerda, ¿es la primera cultura que hizo caminos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era la primera cultura que haya elaborado caminos? No, ¿verdad? Claro, hay otras sociedades anteriores a los incas que han creado caminos. Ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿qué sociedades? ¿Sabías que los caminos incas fueron construidos sobre la base de los caminos Wari? Claro, los Wari elaboraron una red de caminos imperial. Los incas tomaron esa red de caminos como base y la ampliaron, obviamente, la ampliaron al norte y la ampliaron al sur. Pero también recuerda que los caminos más antiguos en el Perú han sido construidos por los moche, la cultura moche, no te vayas a olvidar. Muy bien, sigamos avanzando, mira por aquí. Ya les he dicho que el idioma juega un papel muy importante al proceso de unificación y al proceso de administración incaica, porque imagínate que los incas hayan sometido a un pueblo y ese pueblo no usa la lengua quechua. Qué difícil será para el gobierno inca poder, por ejemplo, comunicarse con ese pueblo dominado. Por eso es que una de las primeras medidas que se toma es adoctrinar a las personas, es decir, eh, enseñarles sobre todo el idioma, la lengua extranjera. Eso es importante, chicos. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que hay otros elementos como el empleo de los quipus. Los quipus, a ver, dime, ¿qué cosas son los quipus, chicos? ¿A qué se denominan quipus? Muy bien, excelente, claro. Es un sistema de cuerdas, muy bien, que viene teniendo nudos de distintos tamaños y de distintos colores. Claro, dependiendo del color o del, en todo caso, dependiendo del color o del tamaño del nudo, esto representaba algo. Muy bien, a ver por aquí. El encargado de elaborar los quipus, muy bien, Ramos, claro. El encargado de elaborar los quipus viene a ser el quipu camayo, que también es el que interpreta los quipus, no te olvides. También es el encargado de interpretar los quipus. Recuerda, aquí vamos a encontrar nudos de distintos tamaños, de distintos colores. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Ahora, ¿para qué sirve el quipu? El quipu es un sistema contable, chicos. Sirve para registrar cantidades, por ejemplo, pero también para llevar las cuentas del Estado.
Recuerden, si el nudo es más grande, ¿qué se representa ahí? Si el nudo es grande, se representa millares, unidades millar. Si es más pequeño, centenas. Y más pequeñito, decenas. No hay números o unidades, disculpen, representados en base a este sistema de equipo. Claro, muy bien, Toledo, excelente. Los tributos que los pueblos terminaban dándole al Estado Inca también eran registrados en los quipus. Hay algunas posiciones incluso que señalan de que los quipus pueden ser una especie de registros históricos, ¿no? Es decir, información sobre la evolución histórica de los incas, aunque bueno, no está muy trabajado todavía esta hipótesis, pero bueno, hay ya este tipo de planteamientos en la comunidad científica. Aquí tenemos, miren, un personaje con el quipu. Ese es el quipu Camayoc, no te olvides. Y este es el quipu, para que lo observes. Ahí está. Muy bien, sigamos avanzando. El sistema de mensajería. Los mensajeros incas en ese tiempo eran llamados como, chicos. ¿Se acuerdan? A ver, a ver, a ver. Se llaman chasquis, claro que sí. Pregunta, ¿los chasquis son parte de la nobleza? ¿Son parte de la panaca? A ver. No, entonces, ¿quiénes son los chasquis? A ver, ¿quiénes son los chasquis? Los chasquis, muchachos, los chasquis vienen a ser jatunrunas, o sea, gente del pueblo, esas personas del Ayllu, ¿te acuerdas que son obligadas a mitar? Los chasquis pertenecen a este grupo, están mitando. Los chasquis son pobladores de los Ayllus que cumplen la mita. Hay una mita de mensajería, pues la mita de chasqui. Así como hay una mita agrícola, así como no hay existe, por ejemplo, una mita militar en la época inca, también existe el tipo de mita de mensajería o la mita de chasqui. No te vayas a olvidar de esto. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, profe, una pregunta. Mediante el sistema de chasquis, el mensaje era trasladado por una sola persona de su punto de origen a su destino. No, pues una sola persona no hacía eso, ¿no? Muchas veces los trayectos podían durar, ¿no? Digamos 200 kilómetros, imagínate. ¿Tú crees que una persona va a poder correr eso? No, pues es más difícil. Entonces, profe, eran varios corredores que se daban la posta. Es decir, tú recibías un mensaje, lo llevabas hasta un tramo, dejabas el mensaje a la persona, ¿no? Y nuevamente él recorría otro tramo. Cada hombre al día recorría entre 2 o 3 kilómetros. Y en un solo día, el sistema de chasquis incas podía recorrer hasta 350 kilómetros por día, chicos. Imagínate, 350 kilómetros por día. Pero obviamente, recuerda, eso no lo va a recorrer una sola persona. Son pequeños tramos, 2, 3 kilómetros por persona, para así evitar, ¿no? Evitar el agotamiento del mensajero y lograr la mayor efectividad. Si es 2 o 3 kilómetros, entonces trata de correr lo más rápido que puedas, llevando tu mensaje. Ahora, ¿cómo se daba, por ejemplo, a ver, cómo se daba esta recepción del mensaje, ¿no? O cómo se transmitía el mensaje de un chasqui a otro. ¿Dónde se daba este intercambio de mensaje? ¿Dónde iba a esperar el siguiente chasqui el mensaje, chicos? En los tambos, muy bien, excelente, en los tambos. Profe, amarillo, morado, no estoy hablando de las tiendas. Los tambos, recuerden, son almacenes, son posadas que se ubicaban en medio de los caminos. Ahora, pero ¿cómo sabrías? O sea, imagínate que tú eres el segundo chasqui, estás esperando ahí. ¿Cómo sabrías tú que el primer chasqui está a punto de llegar? ¿Palabra clave? O sea, hola, estoy acá. No. ¿Cómo sabrías esto? Veamos, chicos, veamos. Veamos esto, por favor. Excelente. Miren, muy bien, Ramos. Miren esta caracola que lleva el chasqui, chicos. Son dos imágenes de chasqui. Miren esta caracola. Se llama Strombrus. No te olvides, es una caracola muy importante con fines religiosos también de este tiempo de Chavín.
Esta caracola funciona como un pututu. ¿Saben lo que es el pututu, verdad? Es un instrumento de viento de la época inca. Entonces, el chasqui que está llegando, ¿no? Para dejar el mensaje a otra persona, cuando está cerca, va a sonar, va a hacer sonar el pututu, esta caracola, y el segundo chasqui, por ejemplo, se está preparando para recibir el mensaje. Esa es la idea, chicos. Ahora, aparte de llevar esta caracola, los chasquis llevan, por ejemplo, también en algunos casos quipus. Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué el chasqui tiene una porra y tiene onda? Porque podría ser Profe, víctima de qué. profe, disculpe. ¿Esto se usa en la porra? Voy a ver mi cámara. A ver, a ver, a ver. Sí, claro, claro, Jara, sí, está bien, ese es justamente, ese es el objeto que llevan en la porra. Es una piedra estrellada le llaman así, una piedra estrellada. En el medio hay un círculo y ahí se coloca el palo. Ahí está. Devuelve, por favor, eso. Devuelve, ¿sí? Eso pertenece, creo que, al centro histórico Apu, creo. A ver, mira por ahí. A ver, muy bien. Chicos, una consulta, una consulta. Eso significa que, mira, tu mensaje, para que el mensaje que te enviaba de repente, no sé, un pariente o un amigo, hasta que llegue a ti, imagínate, tenía que pasar primero a oídos de varias personas. Imagínate si tú te ubicabas, no sé, digamos a 60 kilómetros del punto de origen del mensaje. Imagínate, aproximadamente habrían 20 personas, 20 chasquis que reciben el mensaje. Imagínate, y sabrían lo que te han dicho. Imagínate. Así es, profe, no hay secretos en los mensajes. No, 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 no. Hay mensajes secretos, recuerda. Pero es la forma el sistema de correos Inca, se puede decir entre comillas, o el WhatsApp Inca, ¿no? Más veloz que otros pueblos en América del Sur. Los aztecas, por ejemplo, tenían un sistema parecido a esto, pero no lograban ser tan efectivos como los incas. ¿Por qué? Porque los mensajeros, en el caso de los aztecas, recorrían mayores distancias, ¿me entiendes? Por lo tanto, se agotaban. Y eso obviamente generaba la demora, ¿no? Una demora mayor en comparación al sistema de mensajería incaico. Ahora, los almacenes también sirven para la administración. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos tipos de almacenes incas existían? A ver, ¿cuántos tipos de almacenes? Bueno, había uno por Ayllu, muy bien. Ese es un tipo, claro, el almacén del Ayllu se llama Perua. Había tambos, que son otros almacenes del Estado ubicados en los caminos, y estaban las colcas. Son 3 tipos de almacenes, chicos. Pero a nosotros nos interesa más conocer, por ejemplo, los almacenes del Estado. Entonces vamos a ver por aquí. Esta es una colca, por ejemplo, y este es un tambo. Profe, colca y tambo, sí. ¿Recuerda esto? ¿Cuál es la diferencia entre una colca y un tambo? ¿Se parecen en ambos? En algo, sí. Los dos son almacenes propiedad del Estado, pero la finalidad, el uso y su ubicación están en zonas totalmente distintas. Como ustedes pueden ver, las colcas se ubican ¿dónde? En las zonas altas, en las montañas. Mientras que los tambos, chicos, van a estar ubicados ¿dónde? En medio de los caminos, ¿me entiendes? Junto a los caminos. Ahora, ¿quiénes utilizan o quiénes pueden dar uso al tambo? Cualquier funcionario del Estado. Únicamente tienes que ser funcionario del Estado. Profe, ¿qué tipo de funcionario del Estado? Por ejemplo, si eras de repente tú un chasqui o un militar. En cambio, las colcas mm, solamente pueden ser llevadas los alimentos de las colcas para apoyar a la comunidad en caso de emergencia. En caso de que el pueblo, ¿no? Que un ayllu de un pueblo haya sufrido de repente los rezagos de una sequía, de algún problema climático, que haya limitado su producción agrícola, solo en ese caso el Inca dispone la entrega de ciertos productos
a esa parte de la población. ¿Entiendes? Importante tomar en cuenta esto entonces. Muy importante. Por otro lado, muchachos, por otro lado, recuerda, otra diferencia es que el tambo es utilizado además como almacén, como no, posada, no te olvides, como lugar de refugio, pero también igual, no es para únicamente, chicos, los funcionarios del Estado, no te vayas a olvidar. Y las pirguas son los almacenes, obviamente, comunales, almacenes comunales, esas vienen a ser las pirguas, no te olvides. ¿Está? Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Ahora vamos con la administración política. Recuerda, ¿quién era la máxima autoridad durante la época inca? Claro, muy bien, los alimentos deshidratados eran guardados claro, en estos almacenes. Muy bien, Toledo. La máxima autoridad era el Zapac Inca, claro que sí, o simplemente el Inca. No te vayas a olvidar de esto, la máxima autoridad era el Inca o Zapac Inca, llamado también Inti Churin, no te olvides. ¿Qué significa eso? Hijo del sol. El Inti Churin o hijo del sol. Ahora, recuerda que él ejercía un gobierno no independiente, él gobernaba junto a su hijo, a Lauki, chicos. A partir de Pachacútec en adelante, porque antes no ocurría esto, chicos, a partir de Pachacútec en adelante, se daba un cogobierno. Profe, ¿qué significa esto de cogobierno? Es decir, se terminaba llevando a cabo el gobierno del Inca en compañía de la de Lauki. No te vayas a olvidar. Se daba esto, un cogobierno Inca-Auqui, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿y quién era el Auqui? ¿El Auqui era el primer hijo varón del Inca, sí o no? No, ¿verdad? No, claro que sí, muy bien, García, no, muy bien. No, Ramos, muy bien, excelente, Jara. Claro, el más apto, o sea, el que muestre mayores cualidades. ¿Y cómo se sabría, no? ¿Cómo se elegía a este futuro Inca, o sea, el Auqui? ¿Había peleas entre hermanos? No, 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 no es por peleas, ¿no? ¿De qué forma? Había una festividad, chicos, había una festividad llamada el Guarachico, que era una especie de exámenes, ¿no? A ti que te agradan los exámenes, ¿verdad? Destreza física, habilidad moral, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, sigamos avanzando. Debajo del Inca o Zapac Inca tenemos al Tahuantinsuyo Camachic, o también llamado Consejo Imperial. Profe, una pregunta. ¿Y de qué se encargaba esta institución? Se encargaba de, por ejemplo, elaborar leyes. Elaborar leyes. Es decir, incluso asesorar al Inca en algunas decisiones del Estado. No te vayas a olvidar de esto. Es importante el Tahuantinsuyo Camachic. No confundir con el Camachic o con el Camachico. Profe, ¿qué cosa es el Camachico o Camachico? Es una asamblea, pero es una asamblea entre curacas, no te olvides. Es una asamblea más que nada entre curacas, no te olvides. Es una cosa totalmente distinta, chicos. Esta es la asamblea imperial y el Camachico es una asamblea, se puede decir, asamblea popular, ¿no? Miren por aquí, ¿quiénes integraban este Tahuantinsuyo Camachic? Esto estaba integrado porque, en primer lugar, chicos, los apocunas, llamados también aposuyos, eran los gobernantes de cada una de las regiones incas o de cada uno de los suyos. También tenemos aquí, dentro del Tahuantinsuyo Camachic, a las panacas. Profe, ¿panacas? Sí. Entendemos como panacas, chicos, a las familias reales. No te vayas a olvidar, las panacas vienen a ser familias reales. Ya no te vayas a olvidar de esto. Y la panaca recuerda que eran familias reales, estaban conformados, por ejemplo, ¿por quién? Por las esposas del Inca. Las esposas del Inca, claro, cuando hablo yo de esposas, recuerda que el Inca no tenía una sola esposa. El Inca podía tener varias esposas. Obviamente la principal de sus esposas era la Coya,
que era la esposa principal y además la hermana del Inca. Ya te he dicho por qué se terminaban casando los incas entre hermanos. La idea era evitar que la sangre real se termine mezclando con el pueblo. Y preservar esa línea jerárquica, no te olvides. También tenemos la Piwi. ¿Pero qué es la Piwi? Es la esposa secundaria del Inca. También, por ejemplo, tenemos a las Zipacoyas. Las Zipacoyas son las otras mujeres del Inca. Son concubinas, ¿no? No te vayas a olvidar de eso. Por lo tanto, en la sociedad inca existía, chicos, la poligamia. ¿Sí o no? A ver, dime. Sí, para todos o solamente para la nobleza. O sea, todos los varones podían tener más de una esposa o no, solo para la nobleza, claro que sí. Muy bien, Cruz, muy bien, Jara. Listo, muy bien, Toledo. Ahí está. Aparte de esto, chicos, tenemos la llamada nobleza del Inca. Profe, la llamada nobleza que es parte de la familia del Inca. También, no solamente sus esposas, sino también su descendencia. Cuando yo te hablo de descendencia, estoy hablando tanto de los hijos varones como también de las hijas. No te olvides, miren, por ejemplo, tenemos el caso aquí del Auqui. El Auqui, el más apto heredero del trono, ya hemos visto esto. La Paya es la hija casada del Inca. La Ñusta es la hija soltera del Inca, no te vayas a olvidar. Y a los otros hijos del Inca se le llama así, pihuichuris, chicos. Miren ese término, ¿ah? Los pihuichuris, los otros hijos del Inca. Y también quienes integran el Tahuantinsuyo Camachic son los orejones. Orejones, profe, ¿quiénes son? Muchos de ellos son parientes del Inca, son sectores de la nobleza que también participaron en el Guarachico, pero no lograron, por ejemplo, superar al resto de hermanos y recibir el título de Auqui. Por lo tanto, el Inca, al no elegirlos a ellos como Auqui, les termina entregando unos aretes o unas pendientes de gran tamaño, y es por eso que a ellos se les llama orejones. Pero esto era algo simbólico, chicos, porque al tú tener un arete o un pendiente de ese tipo, significaba que en un futuro tú podrías formar parte de los trabajadores del Estado Inca. Es decir, podrías de repente ser un Quipucamayoc, ser un Amauta, por ejemplo. Pero ¿quién es un Amauta? A ver, ¿quién viene a ser el Amauta en la época Inca, chicos? Ya vamos a llegar a eso también. Muy bien, los Amautas son los maestros, chicos. Los maestros de la nobleza, no te vayas a olvidar. Y bueno, debajo del Tahuantinsuyo Camachic encontramos, por ejemplo, nosotros a los llamados Apunchic o Tocricoc. Entonces, los Apunchic o Tocricoc, sí, los Apunchic o Tocricoc, muchachos, vienen a ser los encargados de gobernar las provincias. Son los encargados de la administración en las provincias, no te vayas a olvidar. O en los guamanís, porque eso también es el nombre que se le da a una provincia inca, guamaní, no te vayas a olvidar. Debajo del Apunchico Tocricoc encontramos al curaca. El curaca es también llamado Ayuca, chicos. Él se encargaba de gobernar, por ejemplo, un ayllu. No te vayas a olvidar. Debajo del curaca encontramos al purec. Profe, el purec, sí, el purec es el encargado de gobernar o dirigir, chicos, gobernar o dirigir una familia. No te vayas a olvidar. Sí, es el encargado de gobernar una sola familia, muchachos. Ahí está. A ver. ¿Cómo el Estado Inca sabría si los funcionarios que están ahora trabajando a favor del Estado o representando al gobierno incaico son buenos o cumplen la función que se les ha encomendado? A ver. ¿Cumplen de buena manera su trabajo o no? ¿Cómo el Estado Inca supervisaba o vigilaba el trabajo de estos funcionarios, chicos? Muy bien, García, excelente. Excelente. Existía un personaje, existía un funcionario cuya tarea era esta: fiscalizar,
¿verdad? Inspeccionar las provincias, ¿no? Su nombre era el Tukuy Ricuy. Muy bien, Ramos, excelente. Aquí está, el Tukuy Ricuy, no te olvides. El que todo lo ve y el que todo lo oye, no te vayas a olvidar. Los ojos y oídos del Inca, así se le llama también. Es el supervisor, es el fiscalizador en las provincias. Y recuerda, su tarea es observar el desempeño de los funcionarios y únicamente comunicarse con quién, con el Inca. La comunicación es directa del Tucuy Recuy al Inca. El Tucuy Recuy no podía llevar informe a ningún otro lugar o a ninguna otra autoridad. Sus informes únicamente eran entregados a quién, al Inca. Si algún funcionario, por ejemplo, no cumplía bien su trabajo, bueno, simplemente era cambiado, remodelado, ¿me entiendes? Así es. Muy bien. Y es así, chicos, como se fue estructurando la política o la administración incaica, no te olvides. Bueno, sigamos avanzando. Ahora nos tocaría, chicos, hablar de la evolución histórica. Bueno, nosotros ya hemos estado hablando, ya en hace dos clases atrás, hemos estado viendo la evolución inicial de los incas. ¿Te acuerdas? El origen, el periodo curacal o tribal, que va desde Manco Cápac, ¿te acuerdas? Hasta Yoquillupanqui, luego el periodo de la Confederación Incaica, la Confederación Incaica, y el enfrentamiento contra los chancas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas qué pasó tras el conflicto contra los chancas? Cusi Yupanqui, hijo de Huiracocha, decidió enfrentarse a los chancas. Los terminó derrotando en Yaguarpampa. La pregunta es, tras la victoria sobre los chancas, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a generarse? Cusi Yupanqui es proclamado inca. Claro, Cusi Yupanqui es proclamado inca, pero cambiándose de nombre. Adoptando ahora, ¿qué nombre? Adoptando el nombre, chicos, de Pachacútec. No te vayas a olvidar. Pachacútec. ¿Qué significa el término Pachacútec? A ver, muchachos. ¿Qué significa ese término? El término Pacha, chicos, significa tierra o mundo. Y Cútec significa convulsión o movimiento. Por lo tanto, Pachacútec significa el convulsionador del mundo, no te olvides. O el transformador del mundo. Ya no te vayas a olvidar de eso. Muy, muy, muy importante. ¿Qué más? Quiero que por favor escuches lo siguiente. Mira. A ver. Hablando ya del imperio, porque con el gobierno de Pachacútec se inicia el imperio, chicos. Hablando del imperio, y con mucho cuidado, por favor, la familia o la dinastía que se encuentra en el poder es la dinastía de los Anan Cusco. Recuerda, los Anan Cusco o también los del Alto Cusco. No te vayas a olvidar. Anan Cusco o el Alto Cusco. Profe, una pregunta. Una pregunta. Pachacútec, entonces, al vencer a los chancas, tras vencer a los chancas, Pachacútec asume el cargo como emperador, sí, asume el cargo como gobernante y él termina fundando el imperio. Ya no te olvides, él termina fundando el imperio y para mejorar la administración de su imperio, decidió dividir el imperio en 4 partes. ¿De acuerdo? Esos son los llamados 4 suyos. Esos son los llamados 4 suyos. ¿Te acuerdas cuál de estos suyos, por ejemplo, era el más extenso? A ver, ¿recordarás o no? ¿Cuál era el suyo más extenso? Nada, muchachos. El Collasuyo. ¿Cuál era el suyo más pequeño? ¿Te acuerdas? El más pequeño es el Contisuyo, ¿ah? Uy, 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 muchachos, ¿qué pasó? Ahora, recuerda, a partir del gobierno de Pachacútec en adelante se estableció esto. La idea del correinado.
Pero espera un ratito, ¿qué cosa es esto del correinado? La idea de que el Inca no debe gobernar solo, chicos. No, la idea de que el Inca debe gobernar junto a quién? Al Auqui. Debe haber un gobierno tanto del Inca como también del Auqui a la vez, compartiendo funciones. Repito, esto se establece a partir de Pachacútec. ¿Eso qué significa? Que la figura del Auqui, ¿no? El cargo, ¿no?, de Auqui, por ejemplo, en la sociedad inca, recién aparece en este momento. Antes no existía el Auqui. Ahora, también Pachacútec establece el sistema de los Tucuy Ricuy. Y bueno, tú ya sabes qué cosas son los Tucuy Ricuy, ¿verdad? Sí conocen, ¿verdad? Le hemos mencionado, es aquel funcionario que se va a encargar de supervisar a las otras autoridades cusqueñas. Y también tenemos los Tocricoc. Profe, ¿qué son los Tocricoc? ¿A qué se llama Tocricoc? En Tocricoc recuerda que es también llamado el Apunchic. Ahí está el gobernante de una provincia. Muy bien, muchachos. Sigamos avanzando. Ahí está, sigamos avanzando, muchachos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las obras arquitectónicas. Obras arquitectónicas, sí. Como por ejemplo el caso del Coricancha, pues. El Coricancha, sí. ¿Qué es el Coricancha, chicos? Viene a ser el templo al sol. Bueno, se fueron creando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, varios templos en honor al sol, varios. Pero cuidado, chicos, el primer templo fundado por Manco Cápac, el llamado Inti Cancha, termina siendo el mismo Coricancha. Pues no entiendo, ¿cómo que el mismo? Lo que pasa es que el templo pequeño que había fundado Manco Cápac, en el momento en el cual Pachacútec se convierte en Inca, termina remodelando y ampliando este templo, no te olvides. Incluso termina bañando las paredes con láminas de oro. Eso se llama Coricancha, no te olvides. Ahora, hay otro templo que se llama el Quishuarcancha. Este es un templo, por ejemplo, destinado al dios Huiracocha. También tenemos por aquí esta otra construcción, Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, profe, sí, es un templo destinado a qué dios. A ver, ¿a qué deidad, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Alguien sabe esto? A ver, ¿a qué ente se terminaba adorando aquí en Sacsayhuamán? A ver, a ver, a ver. Al Inti, me dicen por ahí, Toledo. ¿Qué dicen los demás? Al sol, ya. Al sol, muy bien. Vamos a ver mejor esto aquí, ¿ya, chicos? Vamos a verlo por aquí. Al halcón. Vista aérea. A ver. Quiero que observen esto, miren. Este es Sacsayhuamán, muchachos. Miren el detalle, ¿no? Muchos de ustedes no van a tener viaje de promoción, pues. ¿Ya? Así que, caballeros, pues, chicos, la única manera. ¿Ya? Más adelante ya vas a viajar, miren. Mira esta pared. Mira esta pared. Ya dime. ¿Cómo? ¿Qué es? Pues, ¿qué es? A ver, dime. ¿Qué representa? Claro, es rayo, pues. Claro, en honor al dios del rayo. Ahora la pregunta es, ¿qué nombre le daban al rayo? Miren, aquí se puede ver más claro, ¿no? ¿Qué nombre le daban al rayo? A ver, dime. Illapa, muy bien. Illapa, nombre general que le van a dar al rayo, ¿no? Illapa. Pero ten cuidado, ahí está la imagen de Pachacútec, ten cuidado porque en Cajamarca a este dios se le daba el nombre de Catequil, no te vayas a olvidar, ¿ya? En Cajamarca se le denominaba como Catequil, ¿ya? Listo, siempre con cuidado, por favor, ahí. Profe, por mucho tiempo, equivocadamente, se planteaba que Sacsayhuamán era una construcción militar,
con esa vista aérea y esos estudios, sobre todo, ¿no? Que en los últimos estudios que se han hecho sobre Sacsayhuamán determinan que es un templo en honor al dios Illapa. No te vayas a olvidar de eso. Uh-huh. Pero también hay una construcción asombrosa cuya construcción se ordena en tiempos de Pachacútec. Es tan importante que es considerado como un santuario histórico del Perú, utilizando geografía, y en la actualidad es considerado una de las maravillas del mundo. Estoy refiriendo a qué, chicos. A ver. Bueno, no. Bueno, ya veo ya. La maravilla del mundo, chicos. Machu Picchu, pues. Claro. Machu Picchu fue construido durante el gobierno de el Inca Pachacútec. Por favor, no te olvides de estas construcciones. Ahora debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, el caso, ¿no? Siguiente. Durante la época de Pachacútec se termina dividiendo además la tierra, que es propiedad de las Panacas, en 3 sectores: la Tierra del Sol, la Tierra del Ayllu y la Tierra del Inca. Uh-huh. Y bueno, tú ya debes saber que la Tierra del Ayllu es llamado también Marca y se divide en 2 grupos, ¿verdad? Los Sapsis y los Topos, ya hemos visto esto. Pero esa división territorial, por ejemplo, se hace durante el gobierno de Pachacútec, no en otro momento, chicos. Es durante el gobierno de Pachacútec. Por otro lado, él trató de unificar el imperio, trató de unificar a todos los pueblos conquistados mediante la imposición de la lengua quechua o runasimi y mediante, chicos, el culto al dios Inti, no te vayas a olvidar. Mediante el culto al dios Inti. Además, para mejorar incluso la administración de su imperio, ordenó la construcción de los Capacñán, no te vayas a olvidar, de estos grandes caminos. Pero eso significa que antes de Pachacútec no habían estos grandes caminos, no existían estos caminos. Eran los caminos Huari, ¿no? Pero no había sido nada, bueno, en ese tramo no se había creado ningún tramo inca. Por otro lado, no te olvides que también es en el gobierno de Pachacútec, chicos, donde se inicia, por ejemplo, no solamente la búsqueda del Auqui, sino también el Huarachico. Ya no te vayas a olvidar, antes no existe el Huarachico. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Recuerda que también termina ordenando en la conquista al reino Chimú. ¿Por qué digo que ordenó la conquista del reino Chimú? Porque fue su hijo, fue Tupac Yupanqui, quien inicia esa campaña contra los Chimú, no te olvides. Tupac Yupanqui. Muy bien. Hablando de Tupac Yupanqui, chicos, quiero que observes, por favor, esta imagen. Quiero que observes la imagen. Mira. A Tupac Yupanqui le llaman el Inca Conquistador. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el nombre Inca Conquistador? Ahora te vas a dar cuenta. Miren la imagen, miren este mapa. A ver, te vas dando cuenta, la zona de color naranja representa los territorios que fueron conquistados por Pachacútec. La zona de color guinda representa los territorios que se conquistaron durante el gobierno de Pachacútec, escúchame bien, durante el gobierno de Pachacútec, pero por acción de su hijo, Tupac Yupanqui. Por eso, miren, aquí en la leyenda nos muestra, ¿no? Guinda, Pachacútec, Tupac Yupanqui. En la zona de color verde representan los territorios conquistados por Tupac Yupanqui. No te vayas a olvidar de esto. Profe, y el de color amarillo, el de color amarillo aquí, chicos. Ese territorio es el último en ser conquistado. Y eso lo termina sometiendo Huayna Cápac, uno de los últimos incas. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Sigamos. Ahora, ¿por qué a Tupac Yupanqui le llaman también el Inca Navegante? ¿Qué hizo este personaje? ¿Por qué le llamaron así? Inca Navegante. ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, ¿por qué el apelativo o el sobrenombre de Inca Navegante? A ver, a ver, a ver. ¿Nadie por ahí, muchachos? A ver. Nada por ahí.
Bueno, cuentan los relatos incas, los españoles van escuchando estos relatos, que el Inca Tupac Yupanqui, cierta oportunidad, llegó al mar y dio inicio a una especie de viaje, un trayecto, y se demoró varias semanas en volver. Cuando él regresa con los restos óseos de una ballena. Muchos plantean de que este personaje llegó a donde, a la Polinesia, a Oceanía, y fundaron ahí alguna ciudad, colonizaron ese territorio. Bueno, quien va a estudiar más acerca de esta idea, ¿no?, del Inca navegante, por ejemplo, va a terminar siendo Miguel Cabello de Balboa. En su crónica, él termina hablando, ¿no?, de la importancia que viene teniendo Tupac Yupanqui como Inca navegante. Y luego estos estudios serían tomados por Thor Heyerdahl. Entonces, Thor Heyerdahl, claro, Thor Heyerdahl, por ejemplo, chicos, es el que se va a encargar de demostrar la teoría de Paul Rivet en base a estas ideas. Pero bueno, recuerda, mira el mapa, por favor. ¿Qué pasa si en el examen yo te pregunto qué Inca logró la máxima expansión? Dime, ¿qué respondes ahí? ¿Durante el gobierno de qué Inca se logró la máxima expansión? A ver. Huayna Cápac, Huayna Cápac. Excelente, Huayna Cápac, muy bien. Claro, eso es cierto, muy bien, es Huayna Cápac. Pero ten cuidado, pues ten cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si en el examen, o sea, un examen te viene, te dicen, durante el gobierno de qué Inca se logró la máxima expansión por el sur del imperio? ¿Qué respondes en ese caso? A ver. Máxima expansión por el sur del imperio. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Jara, dudando. Muy bien, García. Muy bien, Toledo. Claro, es Tupac Yupanqui, ¿no? No Yupanqui, por favor, ¿ah? Te estás acordando mucho, ¿no? No sé de quién, pero bueno. Es Tupac Yupanqui. No confundan, por favor, a Tupac Yupanqui con Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, ¿quién es? Pachacútec, pues, su verdadero nombre, no te olvides. Y claro, es cierto, chicos, miren, aquí tenemos en el mapa de color verde los territorios que conquista Tupac Yupanqui. Si te das cuenta, él logra la máxima expansión por el sur, sometiendo, no te olvides, a diversos pueblos en el sur. Por eso se llama también Inca conquistador. La cantidad de pueblos que termina sometiendo es sorprendente, chicos, sorprendente. Sigamos. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, que en el norte él termina dando origen o fundando una ciudad muy cerca a lo que actualmente es Quito, la ciudad de Tumibamba, una ciudad que más tarde va a lograr, por ejemplo, una ciudad que más tarde, chicos, va a terminar logrando un desarrollo notable. Tanto es que para muchos, la ciudad de Tumibamba en los últimos años se convirtió en la capital del Imperio Inca, en la capital del Imperio Incaico, no te olvides. Listo, sigamos avanzando. Miren por aquí. Tras la muerte de Tupac Yupanqui, asumió el gobierno Huayna Cápac. No te lo vayas a olvidar, Huayna Cápac. Durante su gobierno se impulsa la conquista de la región de Pastos. Y así se termina logrando, chicos, la máxima expansión territorial. Una pequeña zona en Pastos, Colombia, fue sometida y bueno, así se logra la máxima expansión territorial. No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, por ejemplo, que durante el gobierno de Huayna Cápac, los incas recibieron las primeras noticias sobre ellos, sobre los españoles.
¿Qué está pasando entonces durante el gobierno de Huayna Cápac? Los españoles ya han llegado a territorio del Perú, ¿sí o no? ¿Ya han llegado a territorios incas? Todavía. Están muy cerca, ¿no?, de los territorios incas. Y el sistema de los chasquis lleva mensajes al propio Inca de la presencia de estos europeos, estos españoles. Obviamente que no se sabía, ellos no sabían, los incas no sabían que eran españoles, ¿no? Inicialmente confundieron a estos hombres, a los españoles, como dioses. Lo que pasa es que hay un mito, chicos, llamado el mito de Quetzalcóatl, y este mito plantea, ¿no? Este mito plantea de que en algún momento el dios Huiracocha, el creador del mundo andino, volverá y volverá acompañado de otros dioses. Y todo el mundo, en un comienzo, fue autoproclamando a, por ejemplo, a los españoles como dioses. A Pizarro lo confunden con Huiracocha, más de una oportunidad, ¿no? Ese era el imaginario social, ¿no?, de la época incaica en ese tiempo. Y bueno, también durante su gobierno, chicos, él que ya incluso se encontraba viviendo, porque Huayna Cápac va a gobernar, chicos, el estado, no desde el Cusco. Él va a decidir cambiar la sede de gobierno a otra ciudad, a la ciudad de Tumibamba. Tumibamba, no te vayas a olvidar, a la ciudad de Tumibamba. ¿Eso dónde está, profe? Eso está cerca a Quito, cerca del país actual o mejor dicho, en el país actual de Ecuador. Y este Huayna Cápac, cuando se va a vivir a la zona de Tumibamba, conoce a una mujer quiteña, de la cual obviamente él termina tomándola como esposa, y bueno, como fruto de la relación entre esta mujer quiteña y él, nace Atahualpa, por ejemplo. Por lo tanto, Atahualpa no nace en el Cusco, chicos, y no nace en la zona de Quito. Ahora, ¿cómo termina el gobierno de Huayna Cápac? Él no llega a conocer directamente a los españoles, ya que muere de una enfermedad extraña para la época, chicos, la viruela. ¿Cómo es que la viruela ha llegado al territorio peruano? A ver, ¿cómo es que la viruela ha llegado al territorio peruano? Veamos. A ver, a ver. Claro, chicos, la viruela, al igual que el sarampión, por ejemplo, vienen a ser enfermedades traídas por los españoles. Los españoles traen su cultura, traen su religión, pero también sus enfermedades. Y las enfermedades llegan a expandirse incluso más rápido que ellos. Las enfermedades llegan a acabar con una población inca bastante numerosa, no te olvides. Incluso el Auqui de Huayna Cápac, tras la muerte de Huayna Cápac, su Auqui, unos días después, también muere. ¿Quién era el Auqui? Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi, otro de los hermanos, por ejemplo, de Huáscar y Atahualpa. Muere en ese tiempo. Profe, una pregunta. Tras la muerte de Huayna Cápac, ¿quién va a asumir el gobierno? Se suponía que iba a ser Ninan Coyuchi, pero este heredero al trono también muere de viruela. Por lo tanto, chicos, las panacas toman la decisión, las familias de incas toman la decisión de coronar como inca a Huáscar. Y así es como Huáscar asume el poder. Ahora, Huáscar pertenecía a una familia distinta a la de los Anan Cusco, chicos. Sí, Huáscar, por ejemplo, pertenecía a los llamados Urin Cusco. Anan y Urin, sí, recuerda, el término Anan Cusco es el Alto Cusco y el término Urin es el Bajo Cusco. Entonces, veamos lo que ocurre tras la muerte de Huayna Cápac. Miren, cuando muere Huayna Cápac y también Ninan Coyuchi, Huáscar es nombrado como inca y Huáscar le pide a su medio hermano Atahualpa, que se encuentra en Tumibamba, que le envíe la momia de su padre. Que le envíe la momia de su padre.
¿Sabe lo que hace Atahualpa? Atahualpa termina matando a los mensajeros de Huáscar. Y, por ejemplo, él no termina enviando la momia de su padre al Cusco. Eso va a generar, chicos, un pequeño resentimiento. Ahora, llega un momento en el cual Huáscar incluso quiso llevar buenas relaciones con su hermano. Incluso lo nombró Inca Rantin. El Inca Rantin, para que me entiendas, sería una especie de vice Inca, ¿no? Para que me entiendas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo empieza la guerra civil entre ellos, chicos? Llega un momento en el cual Huáscar, ansioso de tener más poder, Huáscar decide quitarle las propiedades, las tierras a las panacas incas. Comienza a decretar una ley, la ley de expropiación de tierras. ¿Quiénes se vieron afectados con esta reforma, chicos? Obviamente aquellas panacas que tenían sobre todo grandes extensiones de tierra bajo su control. Y recuerda que todos los bienes de la panaca, o los bienes que la panaca administra, esos bienes fueron los territorios y los lugares que los incas en vida conquistaron. Por lo tanto, si te preguntan por ahí cuál era la panaca de mayor prestigio, ¿cuál sería tu respuesta, chicos? ¿Cuál sería la panaca de mayor prestigio en la época inca? Se supone que es aquella panaca, muchachos, de aquel inca que logró las mayores conquistas. ¿De quién estamos hablando? ¿Pachacútec o de Tupac Yupanqui? De Tupac Yupanqui, pues. Como ese inca en vida conquistó mayor cantidad de territorios, se supone que esa es la panaca más fuerte. La panaca de Tupac Yupanqui se vio afectada por esta reforma que Huáscar estaba estableciendo y le dice, Huáscar, si nos quitas las tierras, por lo tanto nosotros vamos a quitarte a ti el respaldo político. ¿Eso qué significa? La única manera de que nosotros te apoyemos es que nos permitas mantener la propiedad sobre estas tierras. Huáscar acepta, chicos, y se va a formar una alianza entre ¿quién? Entre Huáscar y la panaca de Tupac Yupanqui. Además recuerda, miren, este Huáscar pertenece al grupo de los Urin Cusco. Ahora está recibiendo el apoyo de la panaca de Tupac Yupanqui. Mira esta alianza fuerte. Y las otras panacas sí perdieron sus tierras, chicos. Por lo tanto, esto generó la reacción de otra panaca importante. ¿Cuál es la segunda panaca más poderosa en la época inca? ¿Cuál es la segunda panaca más importante, chicos? A ver. Si la de Tupac Yupanqui tenía mayor poder porque había conquistado mayor cantidad de territorios, claro, muy bien, excelente, Ramos, la panaca de Pachacútec. Es por eso, chicos, es por eso que cuando se ve afectada la panaca de Pachacútec, esta panaca inmediatamente quiere acabar con el gobierno de Huáscar. Considera que el gobierno inca le ha quitado sus beneficios, le ha quitado sus territorios. Por lo tanto, la panaca de Pachacútec, estos miembros de la panaca de Pachacútec van a viajar hasta Tumibamba. ¿Para qué? Para apoyar, muchachos, a Huáscar. O mejor dicho, disculpen, para apoyar a Atahualpa, que es el que está residiendo en la zona norte. Pero este Atahualpa pertenecía a la familia de los Urin, a la familia de grandes militares. Entonces, Atahualpa, con apoyo de los Urin Cusco y con apoyo de la panaca, no te vayas a olvidar, con apoyo de la panaca de Pachacútec, se van a enfrentar a Huáscar, que tiene el respaldo
de la panaca de Tupac Yupanqui y también de la panaca, o mejor dicho, también de la dinastía de los Uri, no te olvides. Al final, este enfrentamiento por el poder, estas guerras civiles, que podemos dividir en 3 momentos incluso, termina siendo al final derrota de los atahualpistas. Huáscar, Huáscar, o mejor dicho, disculpen, victoria de los atahualpistas, Huáscar termina siendo capturado, no es asesinado, chicos, y Atahualpa, vencedor, está celebrando su victoria en Cajamarca cuando ¿quiénes llegan a ese lugar, chicos? ¿Quiénes llegan a Cajamarca en ese contexto? Los españoles, pues. Y ahí es donde se termina produciendo la captura del Inca. Esa es la secuencia con la que van a ocurrir los hechos. Muy bien, Ramos. Excelente, Jara. Ahora, si a esos problemas de la guerra civil le sumamos otros problemas internos, como por ejemplo la sublevación o la rebelión de diversos pueblos sometidos al Estado Inca. Diversos pueblos sometidos van buscando su independencia. Entonces eso también es un problema. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que estos factores internos van a generar, ¿qué cosa? Un desgaste del imperio incaico. Llegan los españoles y los españoles lo único que van a hacer es que acabar, finiquitar el imperio incaico. No te vayas a olvidar de eso. Listo. Ahí está. Tenemos por aquí una imagen de los 2 últimos gobernantes incas. Huáscar, no te vayas a olvidar, ¿no? Y también Atahualpa. Estos que representan la etapa de la guerra civil. ¿Ya? Listo, listo. Ahora, hay algunas divisiones de la historia donde te hablan entonces lo siguiente. Dicen, el Estado Inca vive por 3 momentos históricos, tribal o curacal, regional o de la confederación, imperial. 3 nada más. Hay algunas divisiones de la historia que plantean, dicen que tuvieron 4 etapas, curacal o tribal, confederación o regional, etapa del imperio y la crisis del imperio, así le llaman. Ya, cuidado con esto. Si te ponen la división en 4 etapas con crisis del imperio, esta crisis empieza tras la muerte de Huayna Cápac. O sea que toda la guerra civil representa esa etapa. Ya, cuidado con esto. Muy bien, muchachos, ahora sigamos. Tenemos que ver aportes culturales incas. A ver, ¿qué aportes nos han dejado los incas? Veamos. En primer lugar, no te vayas a olvidar, tenemos la cerámica. Hay una cerámica que los incas elaboraban, pero era de influencia tiahuanaco. A ver, ¿cómo se llama esa cerámica? Inca de influencia tiahuanaco. Muy bien, Toledo, claro. A ver, a ver, a ver. Los queros. Ya, los queros. Aunque, escúchame bien, los incas van a elaborar más queros de madera que de cerámica. Cuidado, ¿eh? Incluso los queros, se puede decir, los más numerosos queros incaicos están hechos en base a madera. Ya no te vayas a olvidar. Muy bien, por otro lado, debemos también tomar en cuenta el plato inca. Miren, sí, este es un recipiente usado para qué? Para el consumo de comidas. Ahí está el quero inca. O mejor dicho, el plato inca. Y aquí tenemos el quero, miren. El quero de los incas. Ya sabes para qué servía el quero, ¿verdad? Para beber la chicha de jora. No te vayas a olvidar. Para beber la chicha de jora. ¿Qué tipo de diseños tenían los queros? Diseños geométricos y zoomorfos, en algunos casos zoomorfos. Ahora, quiero que también conozcas esta otra cerámica, el aríbalo. Pregunta, ¿sabes cómo es la base del aríbalo? ¿Has escuchado alguna vez esta cerámica? A ver, el aríbalo, ¿qué característica tiene? A ver, a ver, a ver. Ya, muy bien, muy bien. Globular, muy bien. ¿Qué tipo de base tiene? Por cierto, mira la base. El urpo o aríbalo es esto.
Yo pensé que en Grecia han hablado ustedes de urpos, de aríbalos. Justamente el término aríbalo es un término griego. Hay cerámicas en Grecia, chicos, en Grecia antigua, que se parecen a esto. Pero bueno, creo que no han visto eso, ¿verdad? De ahí viene justamente el nombre, ¿no?, de aríbalo a esta cerámica inca. A ver por aquí. Claro, la base es cónica, el cuerpo es globular, tiene dos asas de gran tamaño, ¿no?, a los costados. Son grandes cántaros, por cierto, chicos, y sirven para qué? Para almacenar la chicha de jora, para que se fermente. El diseño que tienen es un diseño geométrico principalmente. Así es, esta es la cerámica incaica. Por ahí también me dijo Toledo, profe, otro aporte sería el idioma. Claro, el idioma quechua. Es cierto. El idioma ronasimi, ¿verdad? Ese es un aporte más. Muy bien, excelente. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la educación. Yo les hago una pregunta, chicos. ¿La educación incaica era igual para todas las personas? ¿Sí? ¿Todas las personas tenían acceso a la misma calidad de la educación? ¿Sí o no? No, es como ahora, pues chicos, como ahora, ¿no? La educación era clasista, la educación era clasista. Existía una educación formal y una educación no formal. La educación formal es también llamada educación oficial. Vemos a qué nos referimos con esto. ¿Viene por aquí? A ver, la educación formal estaba dirigido a quién? ¿A formar ciudadanos? No, la educación, sobre todo formal, está destinado a formar chicos gobernantes, administradores del gobierno, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Quiénes reciben esa educación? Los hijos de la nobleza. En cambio, la educación no formal o no oficial es aquella impartida a quienes, a los niños o a los jóvenes del pueblo, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿quiénes imparten la educación? Por ejemplo, la educación formal para la nobleza se realizaba en una especie de colegio inca, chicos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama este tipo de centro educativo formado únicamente para la nobleza? A ver. Muy bien, excelente. Este viene a ser el llamado Yachaiguasi, pues. Claro, el Yachaiguasi. La llamada casa de qué? Casa del Saber. Pregunta, ¿desde cuándo existe el Yachaiguasi? A ver. Desde el gobierno de qué inca, ¿no? ¿En qué gobierno de qué inca se estableció la creación del Yachaiguasi? Nada, por ahí nada. No, no fue en Pachacútec. No, 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 no. Está bien champear así con Pachacútec, ¿verdad? Claro, obvio. Porque el gobierno de Pachacútec, bueno, en su gobierno se hizo prácticamente todo, ¿no? Pero no todo, obviamente, no todo. Por lo tanto, el Yachaywasi no es de ese tipo. El Acyahuasi sí, por ejemplo. En el gobierno de Pachacútec se creó el Acyahuasi. Muy bien. Ah, no, no es champeo. Parecía que era champeo. No, no, no. Muy bien, a ver. Es una suposición. Allá, allá. Muy bien, Alison. Es en tiempos de Inca Roca. Inca Roca, el primer gobernante, no te olvides, durante su gobierno se impartió, por ejemplo, este tipo de educación formal o este tipo de educación oficial para los hijos de la nobleza en el Yachaywasi, en la Casa del Saber, no te olvides. Los amautas eran los maestros, no te olvides. Ellos eran los que impartían ese conocimiento. Profe, una pregunta, ¿y quiénes impartían la educación no formal? La educación no formal, chicos, era impartido de padres a hijos. O sea, si eras del pueblo y tu papá, por ejemplo, era agricultor, entonces
Tu papá te enseñaba a ti a cultivar la tierra. Si tu papá era ceramista, digamos, ¿no? Ese tipo de artesano, entonces tú aprendías ese tipo de artesanía, ¿me entiendes? Si tu padre era orfebre, tú también habías aprendido ese oficio, ¿me entiendes? Así era tu educación. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Ahora, bueno, en los años, recuerda, también hay gente de muchos años de experiencia en distintos quehaceres, y estas personas podían de una u otra forma asesorar, chicos, a los niños. Eran sobre todo ancianos, personas mayores, que en las noches o en las tardes se reunían en una pequeña plaza del pueblo y los niños no iban, se acercaban a él para aprender algo nuevo. Estas personas demostraban, por ejemplo, algún oficio. Así es, chicos. Entonces, bueno, la educación del pueblo, la educación no formal, no tiene punto de comparación, por ejemplo, con la educación formal o la educación impartida para la nobleza. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, cuál es el objetivo de cada una de estas dos formas de educación inca. La educación formal tiene como objetivo, chicos, crear o formar una élite inca que sirva para la administración, para ejercer el control del gobierno. Por otro lado, chicos, la educación no formal tiene como objetivo, miren, la educación no formal tiene como objetivo ir formando personas que trabajen al servicio del Estado. No te vayas a olvidar de eso. Ya, muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Ahora, es también importante señalarte que las agyas, ¿te acuerdas de esas mujeres denominadas como las vírgenes del sol? ¿Te acuerdas? Las escogidas. Estas agyas, chicos, también recibían cierta educación, sí, pero una educación donde se les privaba a ellos, por ejemplo, de que una educación donde se les privaba de la libertad, era la educación impartida en el Ayahuasca. Recuerda, a ver, sí, en Lurín hay uno, claro que sí. En Lurín hay un Ayahuasca, muy bien. La pregunta, chicos, es, ¿por qué digo que se les privaba de la libertad? Recuerda que el Inca, desde muy niñas, las terminaba seleccionando. Ellas vivían en el Ayahuasca durante toda su vida, no podían formar familia, ¿me entiendes? Eran privadas de la libertad y obviamente estaban, claro, las vírgenes del sol estaban educadas por una anciana llamada la Mama Cona, quien le impartía diversas tareas, elaborar, por ejemplo, la chicha de jora, ¿no? O de repente encargarse, por ejemplo, eh, de formarse como una mujer que podría ser elegida para ser el representante del futuro Inca, o en todo caso algunas eran incluso convertidas en sacerdotisas, otras sacrificadas. Algunas de las agias eran incluso preparadas para convertirse en qué? Para convertirse en la esposa, chicos, de los curacas sometidos. No te vayas a olvidar de eso. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? A ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, a ver, a ver. Ya, no hay preguntas. Muy bien. Listo, sigamos entonces avanzando. Un caso o un ejemplo de una águila, por ejemplo, caso particular que fue sacrificada es la momia Juanita, la dama de Ampato. Muy bien, sigamos avanzando. La arquitectura incaica, chicos. ¿Por qué se caracterizó la arquitectura incaica? Primero, las características. Se utilizaba bastante la piedra, piedras de gran tamaño, por lo tanto era monumental. Claro, monumental, megalítica, ¿no? Ahora, recuerdo también, es sencilla. ¿Qué? Sencilla.
Es decir, no tiene decorado, ¿me entiendes? No tiene decorado. Por otro lado, también, la arquitectura inca es sólida, obviamente está hecho con grandes bloques de piedra, por lo tanto es sólida. Es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica, chicos? Que si tú ubicas el punto medio de la construcción, a ambos lados es totalmente idéntica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice que tienen forma trapezoidal? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se dice educación trapezoidal? ¿O por qué se dice arquitectura trapezoidal? Porque la puerta o, en todo caso, las ventanas de estas construcciones tienen forma de trapecios, no te vayas a olvidar. Miren por aquí. Ahí está. Esta es una entrada, por ejemplo. Miren, la forma de trapecio. Común encontrar eso, ¿verdad? Común en una construcción inca. ¿Qué más? Por otro lado, quiero que observes esta otra imagen. Mira. ¿Qué es esto, chicos? ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Cómo se le llama? A ver, dúcete. Muy bien, Toledo. Muy bien, Ramos, claro. Claro, Cruz, muy bien, excelente, Sebastián. Esta es la llamada piedra de los 12 ángulos. La piedra de los 12 ángulos, chicos, sí. Pertenecía o se encontraba en el palacio de Coracora, el palacio que justamente Inca Roca había ordenado su construcción en vida para él. Pero actualmente, chicos, esto se ubica en el Cusco. Se ubica en otro palacio. ¿Qué palacio, profe? En lo que actualmente viene a ser la sede del Palacio Arzobispal del Cusco. No te olvides. Ahí está. La piedra de los 12 ángulos. Ahora, tipos de construcciones. Hay varios tipos, ¿no? Tenemos arquitectura civil, arquitectura religiosa y arquitectura militar. Entre las construcciones civiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las viviendas y a la ciudad de Tumibamba, no te vayas a olvidar. También tenemos a la ciudadela de Machu Picchu y al palacio de Cora Cora, donde se encuentra la piedra de los 12 ángulos del gobernante Inca Roca, no te vayas a olvidar. Aquí tenemos una imagen en particular de una de estas construcciones. Ahora, miren, tenemos esta otra imagen. ¿Qué representa, profe? Yo creo que esta no es una profe. Esto parece más una construcción española. Sí, es una construcción española sobre una construcción incaica. Profe, sobre una construcción incaica, sí. Los incas, recuerda, los incas habían establecido, vamos a ver por aquí, los incas habían establecido lo siguiente, muchachos. ¿Te acuerdas? Yo te dije que en el gobierno de Pachacútec se terminó ampliando el Inti Cancha. Ese templo dedicado al sol fue ampliado. Y claro, fue bañado incluso sus paredes con láminas de oro. Eso se llama Coricancha. Es el templo al sol, chicos. Es el principal templo del sol, no te olvides. Sacsayhuamán, Dios, ¿a qué Dios adoraba aquí? Era un templo dedicado aparentemente al culto a qué Dios. Chicos, hemos visto la imagen. Muy bien, Ramos, excelente, claro. Al rayo, muy bien, excelente. Y Yapa, ¿no? Muy bien, tenemos también Tambomachay, que es otra construcción religiosa, no te vayas a olvidar. Ahí está. Ahora veamos esta otra imagen. ¿Qué es eso, profesor? Esta otra imagen es Ollantaytambo, una construcción militar inca, no te olvides, una fortaleza militar, claro que sí. Ahora tenemos también la fortaleza de Pisac en el Cusco, es otra más. Son construcciones militares. Ahora quiero que observes sobre todo esto. Mira la figura. ¿Te das cuenta de la forma de figuras? Forma de trapecios, ¿no? Eso es una construcción incaica, pues. Ahí está la forma de trapecios, muchachos. Muy bien, sigamos avanzando, no te olvides. Ahí está. Justamente aquí te hablo un poco de la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Ya lo mencioné en clase, por si acaso, ¿no? Ahí lo tienes. Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos también la textilería.
Profe, textilería, sí. Textilería, muchachos. Ahí está, mira. Ujú. Característica de la textilería incaica, chicos. Veamos. Miren, los incas se caracterizaron por elaborar finos textiles, es cierto, ujú, hechos de distintos materiales, por cierto, pero los diseños que más predominaban eran los diseños geométricos. Elaboraban, por ejemplo, tapices como los uncos o ponchos, y hay dos tipos sobre todo, los cumbis, ¿ya? Los cumbis, ya está, cumbi, claro, claro que sí, el cumbi viene a ser, chicos, el tejido para la nobleza, o sea, toda la vestimenta del Inca, cada una de las partes de la vestimenta del Inca están hechas en base a cumbi, eso es cierto, claro. Ujú. Ahora, por lo tanto, si el Inca y la nobleza vestían con cumbis, por lo tanto, ¿de qué están hechos? A ver, dime, ¿de qué material están hechos ellos? A ver, piensa un poquito. Profe, lana de alpaca. Sí, pues, lana de alpaca, lana de vicuña, ujú, cabello humano. No te vayas a olvidar. Importante hablar del cumbi. Así como también recuerda, así como también recuerda, chicos, que muchas de las piezas de cumbi, el Inca lo terminaba enviando a los curacas, a los jefes de diversos pueblos conquistados. Ujú. Sí, claro, Toledo también se empleaban hilos de oro, hilos de plata, plumas de guacamayo también. Ahora, quiero que observen también, muchachos, quiero que observen que existe la vasca, que es el textil simple de uso popular, no te olvides. Ujú. Se elaboraba en base a la lana de llama. Ahí está, mira. ¿Qué es eso, profe? En los textiles incas aparecen símbolos denominados como tocapus. ¿Qué son los tocapus? Según la investigadora Victoria Jara, que ella estudia textiles incas y textiles paracas, ¿sabe lo que señala? Señala que los incas fueron capaces de elaborar una especie de figuras en sus textiles que mantienen una secuencia adecuada. Esa secuencia es una clara muestra de que esto se trata de una escritura antigua de los incas. Mira lo que ella plantea, que los incas tuvieron escritura. Esta escritura que supuestamente está oculta en estos mantos se le llama tocapus. Quiero que observes, mire, la secuencia de estas figuras. Profe, una pregunta. ¿Se ha demostrado esta idea? No, 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 chicos, no se ha demostrado la idea. ¿Ya? Solamente es una hipótesis. No te olvides. Victoria Jara, no te olvides. Uh-huh. Ahí están los famosos tocapus. Ahora vamos con otro aporte. La matemática. Matemática, sí, recuerda, los incas impulsaron muchos avances en la matemática. Por ejemplo, ¿qué objetos, por ejemplo, ellos terminaron creando en relación a los cálculos matemáticos? A ver. Tenemos tres elementos. Profe, ¿cuáles son estos elementos? El quipu, por ejemplo. Hemos hablado del quipu, claro, muy bien, Alison. El quipu, un sistema de contabilidad, no te olvides. Servía para registrar una cantidad numérica. Uh-huh. Utilizaban, ¿qué cosa? Cuerdas de distintos colores, de distintos tamaños, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta. El encargado de interpretar los quipus, ¿te acuerdas cómo se le llamaba? El encargado de realizar, elaborar el quipu y también interpretarlo. A ver. Chasqui, no, no, no. El chasqui, muy bien, el quipu camayo, claro, muy bien. El chasqui podía llevar, ¿no? Entre los distintos objetos, podía llevar un quipu, pero él no era el encargado de hacer esto. El encargado de realizar estos quipus era el quipu camayo. Ahora, la pregunta es, ¿el quipu camayo pertenece a la nobleza o al pueblo? ¿Es un funcionario de origen noble o es persona del pueblo que está mitando? A ver, ¿qué me dice?
¿Quién me responde esto? A ver, a ver. Muy bien, Ramos. Ya. No, no es una persona del pueblo. Es un noble, chicos. Pertenece a la panaca inca. ¿Te acuerdas los orejones o no? ¿Te acuerdas los orejones o no? ¿No te acuerdas? Uy, uy, uy. Los orejones son aquellos hijos, puede ser hijos, claro, sobrinos, ¿no? Del Inca, que también pasan la prueba del huarachico, que se les entrega, ¿qué cosa? Unos pendientes de gran tamaño. ¿Qué representa esto? Que en un futuro estos personajes van a dedicarse, por ejemplo, ¿a qué? A asumir funciones en el gobierno. Ahí está, un ejemplo de estos vienen a ser los Quipucamayo que participan en la administración, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, y aparte del quipu, ¿qué elaboraron ellos? Miren, aquí está el quipu. Esta es una imagen de la crónica, de Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, donde se puede ver aquí el quipu, ¿no? ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué es este cuadrito? A ver, ¿quién lo identifica? ¿Qué es este cuadrito de aquí? Luces, te muy bien. A ver, nada, que pongas cosas, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Muy bien, a ver. ¿Qué es esto? A ver. Muy bien, Crispín. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este cuadrito de aquí con esos puntitos? Muy bien, muy bien. Ah, unidades, decenas, centenas, eso. Ay, 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 ay. Claro, claro, claro. Unidades, decenas, centenas, millar, ¿ya? Muy bien, representan cantidades. Muy bien. Puedes colocar de abajo y sumar. Claro que sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama en la calculadora Inca, pues? Se le conoce con el nombre de Yupana, chicos. Yupana. No te vayas a olvidar, es la Yupana. ¿Ya? Importantísimo tomar en cuenta esto. Mira la Yupana. No te olvides, ¿ah? Podría ser de madera, podría estar hecho también en una superficie de piedra. Aquí está. Este es un tipo de Yupana. Con esto se podrían hacer operaciones matemáticas. Adición, sustracción, multiplicación también. Los españoles, por ejemplo, son especialistas en el uso de quipus y de yupanas. Ya no te vayas a olvidar de eso. Y bueno, también tenemos otra pieza importante. Miren qué es esto. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Yupana. ¿Y esto qué cosa es? Quipu, yupana. ¿Y esto qué es? A ver, a ver, a ver. Ah, muy bien, tú lo dijiste. Ya, muy bien. Claro, tú lo dijiste, Toledo. Muy bien. Ya, pero ¿qué es esto? Dime. En las ciudades incas, en algunas de las ciudades, no en todas, en las partes más altas se ubicaba esta piedra, y de esta manera. Funcionaba como un reloj, chicos. Funcionaba como un reloj durante el día. Se llama justamente Intihuatana o reloj solar. ¿Qué significa esto de Intihuatana? Donde se detiene o donde se ata el sol. Donde se detiene o donde se ata el sol. Sí, no te vayas a olvidar de esto. Donde se detiene o donde se termina atando el sol. Lo que pasa es que, ¿cómo funciona esto, chicos? Quiero que observen la manecilla que aparece aquí. Esta parte es como una manecilla en la parte sobresalida de la Intihuatana. Entonces aquí nos damos cuenta que va liberando cierta sombra, ¿verdad? Aquí sobre la superficie. Dependiendo del ángulo, incluso también dependiendo de la sombra, la extensión de la sombra, se iba calculando qué hora del día aproximadamente era. Te vayas a olvidar. Sabes que cuando el sol se encuentra en el cenit, en el punto más alto, sobre este punto se generaría ¿qué cosa? Sombra. Eso sería el mediodía. Entonces, esa idea que tú aprendes en geografía para poder darte cuenta de lo que es el mediodía, ¿no? Y todo esto, los incas también lo aplicaron en su vida
en su vida diaria. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que la Intihuatana servía obviamente para también mejorar el conocimiento, por ejemplo, ¿no? El conocimiento matemático en el cálculo de la hora. Y bueno, tenemos también otro aporte inca, chicos, la religión. Pues. Los incas tuvieron una religión bastante compleja, te vayas a olvidar, miren, la cosmovisión incaica. Cuando hablamos de cosmovisión, recuerda, ellos consideraban al mundo de dos formas. Tenían una concepción temporal y una concepción espacial. ¿Qué significa esto de cosmovisión, por ejemplo, temporal? Significa que para los incas la secuencia en la cual deben ocurrir los hechos en la vida es una secuencia cíclica. No es lineal, para ellos no es lineal, para ellos es cíclico. ¿Y saben lo que decían o lo que pensaban los incas, chicos? Que había momentos de caos y momentos de orden, no te olvides. Pero entre este caos y este orden se lograba un equilibrio. Un equilibrio. Es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, en el plano espacial, recuerda, los incas dividen la Pacha o el mundo en tres. Anam-Pacha, Kai-Pacha y Uku o Urim-Pacha, no te olvides. ¿Ya? Anam-Pacha, Kai-Pacha, Uku o Urim-Pacha. Profe, el Anam-Pacha, sí. Recuerda que el Anam-Pacha es el mundo de los dioses. Es el mundo de los dioses celestiales. ¿Cuáles son esos dioses? El Inti, no te vayas a olvidar. Quilla, por ejemplo. Aquí lo vemos en esta imagen, muchachos. Miren, aquí está. Inti es el sol, no te olvides. Quilla es la luna. Koyur, las estrellas. Y Yapa en rayo. Pariacaca, dios de las lluvias, cuidado. En algún momento fue pregunta de examen de admisión. Estos son los llamados, entre comillas, dioses celestiales, porque habitan en el firmamento. Pero también tenemos el Kai-Pacha, el mundo de aquí es el mundo del hombre, es el mundo habitado por seres vivos, no te vayas a olvidar. Y el mundo de abajo, profe, ¿cómo se llama el mundo de abajo? Uku-Pacha o Urim-Pacha, chicos. Es el mundo habitado por los muertos, no te olvides. Incluso ahí se habla de la presencia de algunos dioses, como por ejemplo la Pachamama. Pachamama, la madre tierra, pues chicos. Y también se encuentra, según algunos relatos, ¿no? Que más parece influencia europea, se habla de una especie de ser alado, con cuerpo de serpientes alado, que es el Amaru guardián del mundo del Uku-Pacha o del Urim-Pacha. No te vayas a olvidar. El Amaru, la serpiente. Y bueno, podemos también nosotros ir notando, chicos, algunas características sobre la religión incaica. Por ejemplo, ¿es monoteísta o politeísta, chicos? Adoraban a varios dioses, por lo tanto es politeísta. A ver, naturalista, adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, esto se vincula bastante, chicos, al panteísmo. Adoraban, por ejemplo, al rayo, a la lluvia, no te olvides. Y también es importante esto, chicos, es animista. ¿Qué significa que sea animista? Es decir, los incas terminaban dándole características vivas a entes o seres que carecían de esto. Por ejemplo, al sol le decían Taita Inti, padre Inti. Al Cerro Lapu le decían no, también le llamaban padre. No te vayas a olvidar de esto. Ahora, por otro lado, debemos también señalar, chicos, que en el estado incaico, el dios oficial era el Inti, el dios oficial, pero se permitía la práctica o la creencia en otros dioses. Es importante tomar en cuenta eso. Muy importante. Sigamos. Entre los distintos dioses, entre las distintas divinidades que existían en la época inca, tenemos, por ejemplo, aquí en Huiracocha, que es considerado el creador del mundo andino, chicos. El Inti, que
es el Inti. El Inti es el sol, chicos. Profe, el Inti es el sol, sí, no te vayas a olvidar. El Inti es el sol. Profe, a la luna, ¿cómo le llama? Mamaquilla. Pachacamac, no te olvides que es el dios de los movimientos telúricos, de los movimientos sísmicos. No te vayas a olvidar de esto. Su templo más importante, ¿dónde estaba ubicado, chicos? A ver, el templo más importante a este dios, ¿dónde se ubicaba? Tú lo conoces, ¿ah? Hemos hablado de esta divinidad. A ver, a ver, a ver. Lurín, chicos. Lurín. Junto al santuario de Pachacamac está también un Ayahuasi, pues. Ese es el santuario histórico de Pachacamac. El templo en honor a este dios, un dios que fue adorado desde el intermedio temprano, desde la cultura lima y que llegó a ser adorado incluso en tiempos incas. Bueno, tenemos también a Iyapa, el dios del rayo, no te olvides, y tenemos a Pariacaca, dios de las lluvias torrenciales, y a los Malquis. Pues, ¿qué son los Malquis? Son las momias de los gobernantes incas. Recuerda, ellos rendían culto a los gobernantes fallecidos, a los Malquis, no te olvides, a eso se llama orfismo. Ahora, dime, ¿qué significa Pacarina? Lugar de origen, no te olvides. ¿Qué significa, por ejemplo, Apacheta? ¿Qué significa Apacheta, chicos? Lugares sagrados, ¿dónde? En los caminos. ¿Qué son los seques? ¿Qué son los seques en la época inca? O sea que son líneas imaginarias que unen lugares sagrados. Líneas imaginarias que unen lugares sagrados. Se llama seques. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Muy bien, vamos ahora a trabajar, chicos, con el material de preguntas. A ver. Muy bien, por aquí, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos ayuda por aquí? ¿Con quién empezamos? Con Alison García. Ya, a ver. Alison, ¿estás ahí? Pregunta corta. Establezca el enunciado incorrecto con relación al gobierno del Inca Pachacuti. Ya, muy bien. Gracias. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? Ya, la A, por ahí me dicen. A ver qué dicen los demás. A ver qué marcamos aquí, chicos. Recuerden, ¿quién es el jefe militar en la época inca? Es el Inca, el Zapac Inca. No solamente es el jefe político, sino también el jefe militar. Durante su gobierno, bajo su mando, él venció primero a los chancas, ¿sí? Durante su gobierno también se sometió a quién, a los huancas, también se sometió a quién, a los aymaras, claro que sí. Claro, fue su hijo el que dirige esas tropas, ¿no? Pero el mando militar estaba o mejor dicho, el poderío, el gobierno en el imperio estaba bajo su cargo. La respuesta aquí no sería por eso la A, por aquí nos dicen la C. Claro, esta es la respuesta. La facción de los Urin Cusco o de los sacerdotes no fue totalmente eliminada, chicos. No fue totalmente eliminada, se mantuvo este grupo. A ver, dos, establezca el enunciado incorrecto sobre el desarrollo histórico del Tahuantinsuyo. A ver, dime, ¿cuál es lo incorrecto sobre el Tahuantinsuyo? A ver, dos, ya, Toledo, muy bien.
Ujú. A ver, a ver. Muy bien, García. Claro, la respuesta es la B, pues no encabezó un golpe de Estado contra su padre, obviamente que no. Muy bien, 3. La repentina muerte de Huayna Cápac precipitó una pugna por el gobierno del Tahuantinsuyo denominada Guerra Civil entre Huáscar y Atahualpa. Esto significó el enfrentamiento entre panacas o familias reales, además de conflictos étnicos internos que terminaron por debilitar el poder central del Zapac Inca. El objetivo principal de dicho conflicto fue, a ver, ujú. Están hablando de los conflictos internos, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la parte interna del imperio? A ver, ¿qué ocurre ahí, muchachos? A ver, ¿qué pasaba? La D, pues chicos, esos conflictos internos no se... a ver, aquí tienes que leer bien porque en la primera parte de la pregunta te hablan, ¿no? La guerra civil, uh-huh, nos habla que es un enfrentamiento entre panacas, ¿no? Ya, además de conflictos internos. O sea, esto es lo que nos está diciendo al final, que terminaron con debilitar el poder central. Claro, estos conflictos internos, o sea, los últimos, no es la guerra civil, sino que viene a ser el intento de muchos pueblos, sobre todo los del norte del imperio, en independizarse. La respuesta es la D. ¿Recuerda? Claro, si son recientemente conquistados, ellos buscan su independencia. A ver, dice, cronología, chicos, vamos, facilito. ¿Cuál es la respuesta? Primero va Pachacútec, luego Tupayupanqui y luego Huayna Cápac. 3, 1, 2, ¿no? Facilito. 5. Relacione correctamente los siguientes términos de la política inca con su respectivo concepto. A ver, a ver, a ver. Uy. A ver. Aquí lúcete, pues. A ver. Ya, muy bien. Muy bien, Torre Blanca. Muy bien, Crispín. Ya, por ahí nos dice. Muy bien, García. Uy, tengo 2 Bs. Y tengo por ahí, a ver, Crispín creo que también. A ver. No sé qué número. Crispín creo que es la... Ah, la C. Muy bien, ahí está. La C. Ya, muy bien, Ramos. A ver, por aquí hay una discusión entre B o C. Creo que entre diarquía y correinado hay un problema. Recuerden, el correinado o el cogobierno se refiere al gobierno ejercido entre quién, entre el Inca y el Auqui. La diarquía lo establece Inca Roca, es dividir las funciones entre Urin y Anan. Los Urin, funciones religiosas, los Anan, funciones militares. Y bueno, en la capa cuna es en la lista de gobernantes incas. Muy bien, por lo tanto, ahora sí nos quedamos con qué respuesta. 1B, 2C. Ahí está, la B, ¿no? Listo, 6. Respecto a la política inca, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos según corresponda. A ver, a ver. Muy bien, Torre Blanca. Ya está, muy bien, muy bien. ¿Planifican matrimonios, chicos, con objetivos políticos? Muy bien, por ahí. Muy bien, Ramos. A ver, a ver. No es el anterior, nos vamos. A ver, a ver.
chicos, los incas realizan matrimonios con interés político, por supuesto, recuerda. Por eso es que los incas se casaban con las hijas, por ejemplo, de los curacas derrotados, ¿no? Realizaban conquistas, claro, si no aceptabas ser dominado, iba por la fuerza, ¿no? La conquista, ¿verdad? También la dos. Hubo cierta identidad, claro, porque se mantuvo, incluso se permitió que varios pueblos puedan seguir practicando el culto a otros dioses, a pesar de que el dios oficial era el Inti, por ejemplo, y que incluso algunos pueblos pudiesen mantener eh, lenguas distintas. Por ejemplo, en la costa norte se hablaba el Muchic y en la zona de Bolivia se hablaba el Aymara. Muy bien. 7. Establezca la afirmación incorrecta con respecto a la organización política del Tahuantinsuyo. A ver. Muy bien, García. Muy bien, Crispín. Claro, el poder no recaía en manos de un solo personaje. Muy bien, el poder recaía en manos de el Inca, quien compartía las funciones de gobierno con el Auqui, no te olvides. Eso es a partir del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es un sinónimo, bueno, no es exactamente así, pero el término Tahuantinsuyo se usa muchas veces, chicos, para referirnos al imperio Inca. ¿Está? Muy bien, ahora, número 8. A ver, a ver. ¿Quién nos va a ayudar por aquí? A ver, el alumno Jara, pues. Jara, ¿estás ahí? Ya, Jara, vamos con la 8. Dale lectura, por favor. A la 8, a la 9 y a la 10, ¿ya? No, a la 8 nomás. A ver, se caracterizó por la solidez y sofisticación que mantenían una estática sobria. Las pirámides se destacaban por su estructura trunca, es decir, sin terminación en punta. Los edificios monumentales tenían funciones administrativas o religiosas. Para las viviendas utilizaban ladrillos de adobe o de piedras que se unían de forma perfecta, y los techos eran de paja. En las construcciones más importantes, las piedras eran talladas y lijadas hasta obtener paredes lisas, como puede apreciarse en la actualidad en Cusco. De lo señalado en el texto anterior, se concluye correctamente que... Gracias, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? Ya, muy bien, por ahí. La A, la B. La A. Ah, pero chicos, una pregunta. ¿De dónde sacan el término megalítica y ciclopea? ¿De dónde? No puedes, sin duda, a ver, ¿de dónde? No, no se puede. eh, Sólida puede ser, sólida, sí. Sólida, resistente, ¿no? Ujú. A ver, por aquí. Ah, Machu Picchu. A ver. Pero en el texto no nos menciona Machu Picchu. ¿O sí? ¿No? Dice de lo señalado en el texto anterior. Recuerda esto. Aquí lo demás, lo que nosotros conocemos como conocimiento general, ¿no? O previo a este punto de la arquitectura, no nos sirve. Tenemos que basarnos en el texto, chicos. Por lo tanto, ¿cuál sería? Por acá incluso me dicen la D, ¿no? La arquitectura inca solo fue realizada en base a la piedra.
Mm, pero mira lo que dice aquí. Ladrillos de adobe o piedra que se unían en forma perfecta. A ver, a ver, a ver. Claro, ciclopeas son enormes bloques de piedra. Ujú. ¿Dónde nos dice eso? ¿Dónde nos dice eso? Tampoco no nos dice eso, pero nos dice esto, chicos. Nos dice monumental. Cuando nos ponen el término monumental, ¿qué significa? Gigante, grande. Ajá, entonces, si por ahí nos dicen que están hechos en base a piedra, porque nos dicen no piedras, podemos de ahí nosotros inferir que las construcciones son hechas en base a piedras de gran tamaño, claro que sí, y ciclopea es lo mismo que monumental, pues, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la A, pues, en este sentido. No sé si me están entendiendo. Ujú. No sé si me están entendiendo, chicos. Aquí la respuesta sería la A, porque al ponernos nosotros, al poner, por ejemplo, el término monumental, nos va mostrando eso, ¿no? Indirectamente nos está diciendo que son construcciones de gran tamaño, y si después nos van mostrando los materiales y nos dicen que están hechos de piedra, entonces esa es la respuesta. Ahora, siempre tengan cuidado en este tipo de preguntas. Mira, cuando te ponen así el término solo, por ejemplo, eso es un secreto para ustedes, ¿ah? Cuando te ponen el término solo, empieza a dudar bastante, porque posiblemente esa no es la respuesta, ¿no? ¿Ya? Posiblemente esta no es la respuesta. En el 98% de los casos que te ponen una premisa solo, esa no es la respuesta, chicos. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Porque hay una costumbre de los profesores de poner ese término solo como un distractor para los alumnos. ¿Ya? Ujú. Ya, vamos con la 9. Facilito. En el imperio de la religión de tipo, a ver. Muy bien, excelente. Porque nos dicen, mira, con abundantes representaciones de dioses, por lo tanto, eso es politeísta, pues. Y al último nos dicen, en el Ucupacha, en el mono de abajo, este fue la residencia de qué? De la Pachamama, pues. Considerada la residencia o lugar de vida de la Pachamama. Está la 10. A ver, Ramos, la 10, por favor. Respecto a las artes incaicas, indique la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos. 1. Conocieron la metalurgia especialmente asimilada de la costa norte del Tahuantinsuyo. 2. Elaboraron cerámicas de carácter esencialmente doméstico. Y 3. El urco o arívalo permitió almacenar la chicha. Ya, gracias. A ver qué respuesta le damos aquí a 10. Uy, 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 se complicaron, muchachos. Recuerda que las culturas Chavín, Wari, Incas son síntesis. Son síntesis. Ujú, claro. El luz por arriba me permitió, claro, la última es verdadera. Muy bien, la última es verdadera. Profe, pero no me ayuda casi nada. Pero recuerda, elaboraron cerámicas de carácter esencialmente doméstico, o sea, utilitario. ¿Viste ese plato inca? Era para comer, el plato era para comer. Los vasos, queros, siguen siendo con función religiosa, pero la mayor cantidad de las cerámicas son de uso doméstico, es decir, utilitarias, no religiosas, no ceremoniales. Incluso no el urpo para almacenar y fermentar la chicha de jora. Los platos incas para comer. ¿Te das cuenta? La mayoría de las cerámicas son de uso doméstico. Pues. Verdadero la 2 también, entonces. Y la 1 también es verdadero porque ellos son la síntesis de las culturas del intermedio tardío. Sintetizaron los conocimientos de los chimú, por ejemplo, de los sicán. Entonces aquí la respuesta es las 3 verdaderas.
Ya está. Muy bien, muchachos, así termina nuestra clase. Bueno,